Vamos a hablar sobre el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es el deslizamiento de la masa de suelo a lo largo de ciertas líneas de falla. Este surge como respuesta a una fuerza cortante que es tangencial a la superficie en la que actúa. Su estabilidad depende de la resistencia cortante al suelo o resistencia al cizallamiento, la cual determina la capacidad admisible de carga para cimentaciones, la estabilidad de un talud y el empuje de un suelo contra un muro. De ahí radica la importancia de evaluar el esfuerzo cortante. La resistencia al corte, como vemos en la siguiente imagen, es la tensión que se desarrolla en el plano de corte al momento de la falla. Fallas. Estas están dadas por el disgregamiento de partículas, deslizamiento en líneas de rotura o fluencia plástica. La resistencia de los suelos al esfuerzo cortante contrarrestan los movimientos dentro de la masa del suelo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cada tipo de falla, como es la primera, deslizamiento de la masa del suelo, y tenemos el diagrama de cómo se da este tipo de falla. La de por fluencia plástica, que está dada por el abombamiento. Otra forma de este tipo de falla es el cono y grietas verticales. Y la última, el disgregamiento de partículas, o también conocida como el desmoronamiento de partículas. Existen diferentes teorías para la evaluación del esfuerzo cortante. La ecuación de falla de Coulomb postuló que la máxima resistencia al corte en el plano de falla está dada por la siguiente ecuación, donde la resistencia al esfuerzo cortante del suelo es igual a la cohesión más la presión intergranular por la tangente del ángulo de fricción interna del suelo. Para suelos saturados queda definida por la siguiente ecuación, donde está involucrado el esfuerzo efectivo y la presión hidrostática. A la cohesión y ángulo de fricción se les conoce como parámetros de resistencia al suelo. ¿Qué provee la resistencia al corte? El contacto, el acomodo y el anclaje de los granos del suelo. La resistencia al corte está en función de la cohesión, la fricción entre partículas del suelo y el contenido de humedad presente en la masa de suelo. Esfuerzo cortante en suelos según la teoría de Coulomb. Para suelos friccionantes, estos presentan un ángulo de fricción. Está en función directa del tamaño de las partículas, su uniformidad y presión normal. En los suelos cohesivos, la resistencia es independiente de cualquier presión normal que actúa sobre ellos. En dichos suelos solo existe cohesión. La resistencia al corte va a depender de los esfuerzos efectivos y el análisis que involucra a la cohesión y al ángulo de fricción, valores que se obtienen del ensayo del corte directo. El marco de referencia para el ensayo está regido por la norma ASTM de 3080 y ASTM de 6528. El objetivo del ensayo es determinar la resistencia al corte de una muestra de suelo consolidada y drenada. ¿En qué consiste el ensayo? En colocar la muestra en el dispositivo de corte, aplicar una carga normal, disposición de medios de drenaje y humedecimiento de la muestra, consolidación de la muestra, liberación de los marcos que sostienen la muestra y la aplicación de fuerza de corte para hacer fallar la muestra. El equipo necesario para el ensayo es un aparato de corte, el cual debe ser capaz de aplicar una fuerza cortante a la muestra a lo largo de un plano de corte paralelo a las caras de la muestra. Además, una caja de corte de acero inoxidable con aditamentos que permitan el drenado a través de la parte superior e inferior. Aditamentos de carga para aplicar la fuerza normal y cortar la muestra.
Una caja metálica que soporte la caja de corte, un indicador de desplazamiento horizontal capaz de medir el cambio de espesor de la muestra, una estufa u horno de secado, una balanza y otros misceláneos como son el cronómetro, sierra de alambre, espátula, cuchillos, enrasadores, agua destilada y demás elementos necesarios. Para la preparación de la muestra, primero se disgrega el material en seco y se pasa por la malla número 100. Luego se determina la cantidad en peso de la muestra y se divide en 4 porciones. Se ajusta la caja de carga. Luego se introduce la primera porción en la caja de corte. Después con un pisón de 5 por 5 centímetros se compacta la capa. Y luego de dar 2 vueltas se realiza una última pisonada con uno de 9.5 por 9.5 para asegurarnos que el material fue bien compactado. Después de compactar se escarifica y al terminar la primera capa se vacía la siguiente porción y se realiza el mismo procedimiento para completar las 4 capas. El procedimiento es el siguiente. Una vez preparada la muestra, se conecta y ajusta la caja de corte dentro del tazón. Antes de colocar la carga normal, se verifica el contrapeso del marco que esté bien colocado. Después se aplica la carga normal. Se coloca y ajusta correctamente el aparato que mide los desplazamientos horizontales y se verifica que todos los componentes del sistema estén alineados y asentados. Y se anota la carga normal aplicada. Se retiran los tornillos de seguridad de la caja de corte, se anota la lectura inicial, se registra el tiempo inicial, los desplazamientos, la fuerza normal y la fuerza cortante. Se toma lectura de los datos del tiempo, desplazamiento y fuerza de corte. Se detiene el aparato después de ocurrir la falla de la muestra, además del capturador de datos y se guarda el archivo. Se retira la carga normal del espécimen. Se coloca el nivel de velocidad y se ajusta la caja de corte para que pueda ser retirada y colocar los anillos antes de sacar la muestra. Y por último se calcula y grafica el esfuerzo de corte contra el desplazamiento lateral.